en algún momento ha escuchado hablar sobre la película de Disney Hércules, pero hay que pensar si lo que se nos muestra en la película es realmente la mitología griega de este héroe. En 1997, los estudios cinematográficos de Walt Disney, The Walt Disney Company, lanzaron la película de animación para públicos jóvenes ambientada en el mundo antiguo, Hércules. Se trata de la historia del héroe más conocido de la mitología griega, llamado Heracles en Grecia y Hércules en Roma. Al ser una película para un público tan joven, está naturalmente adaptada a su edad y se ha modificado la mitología para esto mismo. Se nos presenta como héroe principal a Heracles, aunque se le llama Hércules, y se nos dice que nació de la unión de Zeus y Hera, cuando realmente lo que la mitología nos cuenta es que Heracles nació de una de las numerosas amantes de Zeus, Alcmena. Hay un villano que lucha contra el querido héroe. En este caso, quien toma el papel del antagonista es el dios Hades, quien realmente tiene poco que ver con la historia de Heracles. Realmente, si hubiera que destacar un villano en la vida de Hércules, sería Hera, puesto que es quien acaba dificultando su trayectoria. Se supone que en la película de Disney nace de Zeus y Hera, por lo que los primeros momentos de su vida los pasa en el Olimpo. Todo cambia cuando deja de ser un dios y pasa a ser una especie de semidios, es decir, es mortal pero tiene características divinas. Una vez habiendo perdido su origen divino, al bebé Hércules lo recogen dos campesinos y lo adoptan. Es cuando se nos presentan las figuras de Alcmena y Anfitrión, quienes lo crían y lo educan hasta que éste crece. Debido a una serie de hechos durante la infancia y adolescencia del héroe, sus padres adoptivos deciden contarle que realmente es hijo de Zeus y él decide ir al templo del mismo para buscar respuestas a sus preguntas. Cuando llega al templo de su padre, el dios se presenta ante su hijo dándole vida a una estatua de sí mismo. Esto era una forma muy frecuente de aparición de los dioses en la mitología, como si las estatuas fueran otro cuerpo que les permitiese acercarse al género humano. Total, que Zeus habla con el joven para explicarle que para poder volver al Olimpo debe convertirse en un héroe verdadero y que para ello tiene que hablar con Phil, el entrenador de héroes. Este último personaje, ya mencionado, Phil, un sátiro, mitad hombre, mitad cabra, se nos dice que es Filoctetes, pero este personaje mitológico no tiene nada que ver ni con el entrenamiento de héroes ni con la naturaleza que tiene un sátiro. El Filoctetes mitológico original fue famoso por su arco y sus flechas, que le habían sido entregadas por Heracles, por lo que vemos que realmente sí que hay una conexión entre estos dos personajes. Esta historia la vemos desarrollada en la tragedia Filoctetes de Sófocles. Total, volviendo a la figura del entrenador de héroes, es bien conocido el personaje de Quirón, un centauro entrenador de conocidísimos héroes antiguos como Aquiles, Jasón, Áyax el Grande, Aristeo y otros tantos, por lo que vemos que no tiene nada que ver con el nombre de Filoctetes. Una vez el entrenamiento del héroe termina, deciden ir a Tebas, pero por el camino se nos presenta una figura muy importante en esta película, el interés amoroso del protagonista. Descubren que Megara está siendo secuestrada por Neso, un centauro. Aquí, de nuevo, encontramos una fusión entre dos partes importantes de la historia mitológica de Heracles. Megara, su primera mujer, y Neso, un centauro que al ir a cruzar Heracles y Deyanira, otra de sus mujeres, un río, se enamoró de esta última e intentó raptarla para violarla. Heracles y Phil retoman su viaje a Tebas y es allí donde empieza la trayectoria heroica del protagonista de verdad. En ningún momento se mencionan los trabajos, puesto que se intenta suavizar la historia del personaje mitológico con el fin de adaptarla a un público infantil. Pero bueno, en fin, tras matar a una hidra empieza un número musical bajo la canción De Cero a Héroe, en el que se nos muestran escenas del protagonista realizando diferentes hazañas que se relacionan sin ningún tipo de problema con algunos de los trabajos. Estos son capturar al jabalí de Erimanto, matar al león de Nemea y quitarle la piel, claro, matar a las aves del Estínfalo y capturar al toro de Creta. Hades lo engaña para que deje de lado sus poderes divinos durante 24 horas siempre que Megara no sufra daño ninguno. Hades consigue sacar a los titanes de la prisión en la que estaban encerrados y mandarlos a todos, salvo a uno, hacia el Olimpo para destruirlo y derrocar a Zeus. Este titán que no se dirige hacia el Olimpo tiene la forma de un enorme cíclope cuya misión es destruir a Heracles. De nuevo, se nos muestran criaturas griegas reconocibles para cualquiera. El monstruo hiere de gravedad a Megara y Heracles recupera sus poderes, porque el trato era que ella no sufriera daño. ¿Qué pasa? Pues que ella muere, y es aquí cuando se nos presenta un tópico muy presente en la Odisea y que tiene una importancia vital en la épica. Es el tópico de la catábasis o bajada de los infiernos. Al final de la película se nos presenta a Heracles como alguien que ha alcanzado la divinidad por la grandeza de sus acciones. Además, reniega del privilegio de ser un dios por el amor a Megara. En verdad, la historia de Heracles no es tan gloriosa y no subió al Olimpo realmente hasta que murió por culpa de su esposa Deyanira. Murió del todo, solo se despojó de su parte mortal y la inmortal subió al Olimpo. Hay que tener en cuenta que la mitología griega es mucho más sangrienta y cruda de lo que se nos cuenta en grandes superproducciones cinematográficas y que hay que saber mirar más allá de estas, informarse sobre los relatos mitológicos originales y saber que fue una época totalmente distinta en cuanto a cultura y valores. El ciclo mitológico de Heracles y sus trabajos es uno de los ciclos mitológicos más importantes de la antigüedad y ha llegado hasta nosotros no solo a través de Disney, sino también
con series de televisión, otras películas sobre el mismo héroe y también gracias a cómics como Las 12 pruebas de Asterix. Ahora que Disney está haciendo el live action de la película animada en 1997, sería interesante analizarla también y ver cómo se ha adaptado la historia en la época que estamos viviendo.